Queridos amigos de la Corporación Cultural Artistas del Acero, estamos en otra jornada más de conversatorios dentro del marco de la Feria de Arte Bio Bio 2020. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Natacha de Cortillas Diego. Estudió licenciatura en Educación Mención Artes Plásticas en la Universidad de Concepción en el año 1992 y el Magíster Artes Visuales Mención Arte Urbano en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1998. Becada por la Fundación UNESCO Aschenberg para realizar una pasantía en la Escuela de Artes Gráficas de Vilanova de Cerdeira, en Portugal, en 1998. Forma parte del voluntariado ArtCorp para realizar una instancia colaborativa junto a WCS de Auxtum, Guatemala. Actualmente desarrolla proyectos de investigación artística que van desde intervenciones públicas y acciones performáticas, problematizando procesos biopolíticos de las producciones culinarias locales. Ha participado en varias exposiciones tanto en Chile como en el extranjero y es integrante activo del colectivo Mesa 8 que discute la relación arte y comunidad. Desde el año 2012 se empeña como docente del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción y desde el año 2013 es editora general de la revista de investigación y creación Alza Prima. Hoy día dejamos con ustedes a Natacha de Cortillas con el tema La calle, espacio de valor intangible. Bienvenida, Natacha, a este conversatorio dentro del marco de la Feria de Arte Bio Bio 2020 de la Corporación Cultural Artistas del Acero. Ya yo hice tu presentación y hay cosas bien interesantes que seguramente las vamos a discutir más adelante. Pero te quiero dar un pequeño espacio al principio para que tú nos expliques mejor este título que tú le pusiste a tu exposición, que es La calle, espacio de valor intangible. Cuéntanos un poco de qué se trata este valor intangible en la calle. Gracias, Nolo, y bueno, gracias a la feria también por este espacio, bueno, y pensando también en las condiciones en las que estamos, que de alguna manera nos ha permitido utilizar las redes, la difusión virtuales para funcionar, pero también con mucha añoranza de los espacios presenciales, ¿no? Estamos ahí, entonces estamos acá intentando sobreponernos a las condiciones que de alguna manera la pandemia nos ha obligado, digamos, a estar. Y frente a eso me parecía que la idea de la calle como espacio de valor intangible, si bien es cierto, es un tema ligado un poco al espacio público y a las expresiones culturales y artísticas que funcionan desde la calle, también hoy en día se hacen mucho más patentes, se hacen más manifiestas e inclusive como que cobran también mucho sentido respecto de esta idea del contacto entre las personas, con las personas, el gesto de lo análogo, no en competencia con lo virtual, pero finalmente pudiendo comprender todos en globalidad cómo finalmente nos afecta o cómo nos sigue afectando o cómo nos interpela esta necesidad de tener que encontrarme con las personas, ¿no? Y finalmente la intención de la calle, si bien es cierto, es un espacio libre, abierto, finalmente también allí es donde ocurren muchos de los sentidos y de los encuentros entre las personas, ¿no? Entonces yo por ahí un poco quiero ir trabajando la idea. Primero me interesa hablar de la idea de la calle. No es que no me moleste la idea de espacio público, sin embargo, no hay nada más institucional que el espacio público. El espacio público es un espacio regulado, es un espacio controlado, es un espacio definido, ¿no? Definido ya tanto de sus políticas organizacionales, de cómo debemos funcionar, desde las normas éticas, de qué es lo que se puede hacer o no hacer, hasta en la construcción de ciudades en el sentido de cuáles son aquellos espacios que se definen como públicos, ¿no? Entonces, la calle me interesa porque justamente es aquel espacio, aquel nombre que me permite nombrar esa autonomía del quehacer de las personas, ¿no? Ese encuentro real de las personas con los otros. Frente a eso, por ejemplo, es impresionante y bueno, un poco lo que nos ha tocado ver localmente, ¿no?
el gran conflicto, por ejemplo, de la costanera y todo lo que significa el desmantelamiento de toda una comunidad como lo es la Aurora de Chile, ¿no? En pro del desarrollo, ¿no? El desarrollo de nuestra comunidad, el desarrollo de nuestra ciudad. Sin embargo, para desarrollarla necesito destruir espacios de identidad y espacios de empoderamiento real de las personas con sus sitios, ¿no? Con sus lugares. El referirnos a la comunidad y no a la ciudad, ¿no? La comunidad está llena de personas, ahí uno puede distinguir, puede nombrarlas, puede acercarse a ellas, ¿no es cierto?, en esta particularidad, en esta personalidad que es muy distinto del individuo. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo existe, ¿no es cierto?, cómo todo funciona en torno a esa institucionalidad pública, de cómo pensar esta costanera, de cómo pensar que el mall es parte del ejercicio público, ¿no es cierto?, cuando está muy asociado al mercado. Entonces se disocian y se nos enredan un poco las concepciones que tenemos ahí. Por eso a mí me gusta la calle, ¿no? Porque de alguna manera no existen dueños sobre la calle. Sobre el espacio público existe el dueño, existe el mercado, existe la ciudad, existe el alcalde, existe el MOB, ¿no es cierto? Hay toda una regulación asociada a ello. Y la calle es donde deambulamos, ¿no es cierto?, donde nos escondemos, donde nos encontramos, donde desaparecemos. Entonces, por eso viene un poco, me interesa trabajar esa idea, ¿no? Y frente a ello también, por lo tanto, por las cualidades que implica eso, ese habitar de la calle, que hay una definición muy bonita de habitar, ¿no es cierto?, de un texto de Heidegger, que dice dejar que las cosas sean, ¿no? Hace ahí una serie de reflexiones. Entonces, en el fondo, dejar que las cosas sean, ¿no es cierto? A diferencia de poder moldearlas y poder estructurarlas y poder concretarlas, digamos, en modos de participación, en modos de representación, en modos de ser, ¿no? Entonces, en este dejar de las cosas sean, las comunidades se expresan y son a sí mismas de acuerdo a sus propios valores, a sus propios gestos de identidad, a sus propias necesidades, a sus propios territorios. Por eso también ha cobrado mucha fuerza hoy en día la palabra de territorio, ¿no? Que finalmente vincula un espacio geográfico, vincula un espacio geopolítico, ¿no es cierto?, con las actividades que se asocian también a esas comunidades, ¿no? Entonces, el territorio como un constructo cultural, ¿no es cierto? Y hoy en día también nos vemos muy sometidos a las distintas discusiones que hay con el territorio del Gualmapu, ¿no? La gente de allá nos dice región del Biobío y estamos, o sea, la región de la Araucanía, es la región del Gualmapu, es nuestra tierra que tiene una serie de relaciones que nos determinan como cultura y como pueblo. Nosotros como territorio del Biobío, el Biobío nos arma, ¿no? Nos arma como una frontera también de disputa, ¿no? De disputa fuerte. En algún momento se piensa mucho en el Biobío como un escenario bien turístico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerlo para sacarle la cara al río Biobío? Sin embargo, conversando alguna vez, David Romero, que es amigo mío del colectivo Mesa 8, claro, David decía, pero es que es imposible que pueda haber armonía en ese río cuando es sangre la que corre por él, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta cómo las personas y las comunidades se arman en torno a esta lectura de sus territorios que nos determinan, ¿ya? Entonces, la calle no forma más que una prolongación urbana de esos espacios, ¿no? El espacio tránsfuga, el espacio oscuro, el lugar profundo, ¿no es cierto? Y a mí me gusta lo tránsfuga en el sentido de que me permite huir, fugarme de estos otros espacios, ¿no? Donde tengo que funcionar ordenado. Entonces, esas relaciones entre el habitar, entre la calle, la comunidad y el territorio son relaciones atávicas que están ahí súper fuertes dando vuelta, ¿no? Y que están todo el rato como marcándonos también. Y hoy en día, sin duda, también están siendo altamente cuestionadas, interpeladas y puestas a discusión, ¿no? Y puestas a discusión. Me acordaba un poco de un texto que generalmente tomo para referirme también a este territorio del Biobío,
del sur en general de Chile respecto de los territorios, ¿no? Y hay una imagen muy bonita que es Kaikai Vilú, ¿no? Cómo discuten Sí, la tierra y el mar, ¿no? Y que asocia como con los terremotos, y está toda esta vinculación, pero en el fondo está todo pensado desde una gran cosmogonía de estas fuerzas que nos amparan en este territorio, más que pensar como la placa tectónica que nos produce un terremoto cada 100 años, ¿te fijas? Entonces, esa descripción del territorio del Biobío y esa imagen es súper potente, y por otro lado juega o se contrarresta con un letrero que estaba ahí por ahí por la plaza de la, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿con se de qué llama? sector? De la iglesia, atrás de la iglesia, atrás de la plaza, hay un sector, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo se llama ese sector? Es como... no sé, ¿que está de la catedral o de qué iglesia? En la catedral, como en la parte de la catedral, atrás hay Sí, unas galerías, ¿no es cierto? Y hay un sí, letrero muy emblemático que ahora sacaron y que decía prohibido pololear, ¿no? Entonces, ahí nuevamente la institucionalidad claro. planteada desde la prohibición, ¿no? Desde la prohibición de pololear, o sea, ya no nos vamos a meter en profundidad en eso, pero Sí. imagínate el espacio público prohibiendo, ¿no? Y además Mm. prohibiendo desde un valor, desde una ética, etcétera. Y por otro lado, estas dos fuerzas del Calcay-Bilú, ¿no es cierto?, que finalmente son torbellinos dentro de nuestros territorios. Entonces, siempre estamos funcionando en esas grandes dicotomías. Estas relaciones nos permiten también pensar el espacio no como un espacio muerto, sino como una activación y una preservación de la memoria de cómo hemos vivido y cómo vivimos los lugares que habitamos y cómo se habitan, ¿no es cierto? Como te decía yo en esta idea, dejando que las cosas sean. Y bueno, y este último tiempo, desde las manifestaciones estudiantiles casi, ¿no? Del 2011 hasta todas las manifestaciones feministas, y hoy en día también nos encontramos con una revuelta mucho más masiva, ¿no es cierto?, nacional, en la cual podemos ver que hay un alto cuestionamiento de esa prohibición, ¿no? De ese espacio público que básicamente sanciona y prohíbe, ¿no es cierto? Y que Sí, limita, y que en el fondo tiene dueño, ¿no? Porque sí. detrás de todo eso finalmente está latente que hay un dueño de ese espacio. Entonces, cuando las distintas manifestaciones empiezan a empoderarse de la calle y a salir de la calle, y aparece, ¿no es cierto?, la famosa frase de se abrirán las grandes alamedas, ¿no es cierto?, es decir, como un espacio de todos, como un espacio nuestro, como una construcción colectiva, como una construcción de comunidad, nos hace mucho sentido, ¿no? Nos hace mucho sentido aquello que ocurre. Cuando vemos un rayado que dice... no era depresión, ¿no es cierto?, sino que era capitalismo, ¿ya? Sí. No, las cosas nos empiezan a Sí. hacer sentido y empezamos a sentir que este espacio institucional se empieza a desmembrar y se empieza, y se empieza a transformar en la calle, que es el espacio mío, que es el espacio que comparto con mi vecino y comparto con el otro. Y empiezo a caminar con la calle suponiendo, ¿no es cierto?, que en cada paso que yo voy dando voy marcando presencia y voy marcando un cambio en las maneras de comprender este habitar, ¿no?, este dejarnos ser. Entonces, bueno, y ni hablar, además de una serie de manifestaciones y expresiones culturales y artísticas que van en este deambular, ¿no? Pero a mí me gusta esa Eso te iba a masa. decir, eso te iba a decir, digamos, cuando tú, este espacio libre, que es la calle, tú lo intervienes con algo, con manifestaciones de políticas o de artísticas, ¿se transforma ese espacio? ¿Adquiere otra connotación? ¿O sigue siendo tan libre como el espacio, como siempre, como la calle, digamos, con lo que tú planteas, como el dejar que las cosas sean? Dejar que las cosas sean. Finalmente, todo es una demanda y es una construcción y es una lucha, ¿no? Mm. Entonces, no porque en un momento ocurra, significa que se sientan las bases Connota, para que así se lea, ¿no? o se Eh, connota ese espacio, claro, o no se ¿no es connota, digamos. cierto? Ahora, sin duda van sucediendo cambios porque finalmente esa sensación de colectividad que se vive en la calle también la estamos pulsando
en distintas expresiones, agrupaciones culturales, políticas, organizacionales que empiezan a florecer, ¿no? La calle, finalmente, el espacio del encuentro de algo que está ocurriendo en todo el espacio, ¿no? En toda la ciudad, en toda la identidad de comunidad. Entonces, ahí en la calle, no es que se transforme la calle en sí misma, sino lo que se transforma es el tejido rizomático de las relaciones, ¿cachai? Y allí, y ese es el verdadero cambio, ¿no? La manera de creer y de pensar que podemos hacer otras maneras de construir este espacio sin la necesidad, ¿no es cierto?, o con la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer modificaciones desde nuestras prácticas, desde nuestros haceres. Y sin duda, estos haceres y estas prácticas que forman parte de estas marchas no son más que ese espejo de lo que está ocurriendo atrás y de lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando desde el 2011. Sí. Entonces, el cambio, yo siento que sí, el cambio es un ejercicio interesante de abordar, pero no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es de construirnos y transformarnos como comunidades, y eso es un ejercicio íntimo por una parte, y por otro lado súper colectivo, y las maneras de pensarse y de pensarnos son colectivizadas. Y esa es la transformación, y eso es lo que uno ve en la calle, y es lo que uno palpa, y es lo que uno ve, ¿no? Esa transformación colectivizada del grupo de personas, de las personas todas, ¿no? Sí. Y claro, obviamente que ahí el paisaje, el mismo paisaje que siempre vi, es otro, ¿no? Ah, sí, absolutamente cambia. Claro, claro. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, perfecto. No, perfecto. Sí, eso es. Eso Entonces, en el fondo, y ahí empiezan a aparecer ejercicios culturales y artísticos que trabajan desde la autogestión, ¿no es cierto?, que trabajan desde la autoorganización, desde las participaciones ciudadanas. Hoy en día estamos sumidos, ¿no es cierto?, en un proceso de cambio de la Constitución que implica una impronta súper fuerte para las organizaciones culturales y sociales del país. Y yo siento que hay mucha carne ahí, ¿no? Hay mucha carne, hay una preparación consistente y consecuente de muchos años, ¿ya? De muchos años. Quería presentar igual aquí un poquito a Silvia Rivera Kusikanski, ¿no es cierto?, que es una antropóloga boliviana que tiene unos textos maravillosos, y ella, bueno, lo plantea también un poco desde su condición de mundos ancestrales y indígenas, ¿no? Pero hay un textito aquí que había querido redactar y que me pareció muy bien y que se viene con lo que tú me dices, porque dice: hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras. Ellas no designan, sino que encubren. Por eso la descolonización no puede ser un solo pensamiento, una retórica, porque las palabras suelen desentenderse de las prácticas. ¿Ya? Bonito el texto. Bello. Entonces, claro, entonces ahí viene esta idea de pensar nuestra inserción en las comunidades, nuestra inserción en nuestros mundos culturales, nuestras propias prácticas artísticas, cuestionándose de su propio quehacer. Eso te iba a decir. Eso te iba a plantear, lo que tú estás planteando hoy día. El mundo artístico, el creador, digamos, el que está, porque el mundo intelectual es otro mundo, digamos, pero el mundo creador, digamos, ¿siente o presiente este cambio? O de alguna manera va leyendo o sigue con una retórica que tiene que vencer o va a tener que superar en algún momento? ¿Tú notas ese cambio en el mundo? Esa es la palabra, dices tú. Sí. Esa es la palabra. Perdón que te interrumpa, pero yo pienso que de repente hay mucha teorización y poco... mucha teorización. Todos mis panfletos. Sí, se están cayendo todos. Pero bien, porque se van desmoronando de a poco, porque quieren ir a la calle. Es un lugar natural de los pañuelos, sí, por la calle. Sí, está bien, ahí funciona. Sí. Oye, no te digo en ese sentido, ese discurso, ¿tú sientes que puede cambiar? Hablando un poco de la región del Biobío, de los creadores Biobío, digamos. Conoce, sí. ¿Se reconoce este nuevo lenguaje? ¿Hay una intención de transitar a una nueva forma de lectura, digamos, del proceso?
¿O vamos a seguir, digamos, con una retórica muy, entre comillas, normalizada? Una sobredimensión de lo intelectual o de lo retórico, de la palabra que dice Konczynski, ¿no? Que las palabras nos atrapan en ellas, ¿no? No, para nada. Yo creo que una de las cosas que ha distinguido Concepción dentro de su precariedad institucional, ¿no es cierto?, la falta muchas veces de espacios de distintas índoles para juntarse, para expresarse, para trabajar, ha hecho finalmente que justamente este ejercicio del salir haya sido una necesidad y haya sido un ejercicio de resistencia y de sobrevivencia. Sí. Y en Concepción nos encontramos con que está lleno de colectivos y colectivas y colectives trabajando desde lugares de soberanía alimentaria, es decir, pensando las prácticas artísticas y su quehacer desde un lugar político, transformador, enunciador también, ¿no? Y por lo tanto, finalmente esto que está ocurriendo estos últimos años no es más que dar cuenta o contener esta situación que ya se venía pulsando y que ya se venía revelando de hace 15, 20 años, ¿no? O sea, esta carencia, esta limitación, finalmente lo que va transformando son los modos de hacer, los modos de ser y los modos de pensar el arte. Entonces, por eso también vemos de repente que tenemos, se nos pregunta por qué hay tanta escena artística en torno a la performance, en torno a las acciones comunitarias, a las acciones de demanda política y de resistencia política, tantos grupos respecto del territorio en torno al patrimonio, la preservación del patrimonio y de las memorias, ¿no? Porque sí. Finalmente fue la manera en la cual Concepción logró resistir el embate de la ausencia de esta fuerza de institucionalidad, que hoy en día, la verdad, siento que ha sido una gran fortaleza la que tenemos en ese sentido, ¿no? Porque ha marcado un modo de pensarnos como escena artística y ha hecho también que nos podamos vincular de igual a igual con otras escenas locales, ¿no? Pensando también en esta idea de lo local y lo territorial. Sí. Y la calle yo creo que fue un proceso muy importante porque se manifestó en la calle el tema de los que no teníamos acceso, por diversas razones, a estas manifestaciones que tenían otro carácter, que no la conocíamos, que estábamos un poco encerrados en una ferita, sin claro. Visualizar lo que estaba pasando en otros territorios distintos al tuyo, o al de uno, digamos, y se ve en la calle estas manifestaciones concretas, así que la calle obviamente adquiere también otra relevancia que permite la visualización de lo que no teníamos conocimiento. Ahora, claro, el asunto es que siempre han estado ahí. Sí, no, estoy de acuerdo. Siempre han estado ahí, ¿no es cierto? Sí. Y que esa es la gran demanda, ¿no? Y también es la gran deuda de la academia y es la gran deuda que se tiene respecto de estos modelos de trabajo diferentes. Bueno, ¿cuál ves tú el conflicto entre la academia y esto? ¿Dónde está el punto de quiebre ahí? El conflicto de la academia siempre ha sido, ¿no es cierto?, un poco el extractivismo que hace en el fondo de las prácticas que ocurren en el mundo de la cultura, ¿no? Y siempre un poco detrás y escribiéndolas, ¿no? Escribiéndolas desde atrás, ¿no? Y en ese escribiéndolas, desconociéndolas. Entonces, básicamente, porque si hubiera quizás una escritura que fuese a la par, o una mirada que fuese a la par, pero que realmente mirara en torno de la igualdad de las condiciones en las cuales se están y con las cuales se están compartiendo, creo que se generaría menos conflicto, ¿no? Pero obviamente este extractivismo que hay detrás, en general, de las institucionalidades, es lo que pesa, ¿no? Es lo que pesan estas prácticas autónomas que de alguna manera han encontrado en la calle el lugar de pertinencia, el lugar político de acción, el lugar de resistencia, ¿ya? Sí, sí. Pero aparte de ese activismo detrás, ¿no es cierto?, también han revelado, como dices tú, ciertos valores que estaban de alguna manera intangibles, que costaban verlos, ¿no? Que es lo que tú mencionas. Y que hoy en día hay cosas que uno, desde el lenguaje, ¿no?, desde la manera de hablar hasta la manera de decir las cosas, que no se pueden hacer, ¿no? Que no se pueden decir, que no se pueden mencionar. Las cosas se van autoconstruyendo, hay una deconstrucción social súper fuerte. Entonces,
el que no las conociéramos no significaba que no estaban, ¿te fijas? Pero ahora están, y ahora las conozco, ¿no es cierto? Y ahora sé que existen, y ahora comprendo también muchas de las realidades y de las relaciones. Entonces, ahora también viene una gesta importante a nivel de escena en ese posible diálogo, porque no sabemos qué va a pasar, entre todo este ejercicio de lo público y el ejercicio de todo lo autogestionado, ¿no? ¿Qué va a suceder con esos dos ámbitos que por primera vez quizás se están viendo? No habrá ¿No? una captura, no habrá una captura una captura de ese movimiento, posterior, digamos, a la presentación por parte del establecimiento general administrativo local, digamos, de apropiarse de eso. ¿Tú crees que podría suceder? Ha Sí, estado ocurriendo siempre. Entonces, cuando Kuczynski habla del colonialismo y dice que cuando hace esta relación con las palabras, no es más que eso, ¿no? Eso ha estado sí, ocurriendo. El colonialismo tiene unas maneras muy solapadas de funcionar, ¿no? Y lo que nos ha costado darnos cuenta de ello, ¿no? sí, sí, El control y el poder y el modernismo de la cultura como un ejercicio de fuerza política ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy hemos logrado comprendernos en la diferencia con ello y darnos cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y a eso es lo que te digo que, no sé, estos últimos 20 años ha existido esta sensación, ¿no es cierto?, de sentirse desolado, de sentirse desafectado de todo ese colonialismo. Y bueno, hoy en día con la discusión y con la apertura de diálogos que han habido y con la posibilidad de encontrarnos en la calle y con la posibilidad de que emerjan mundos activistas, mundos feministas, mundos disidentes, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Comprender el arte no solo como una expresión estética, sino como una expresión que dialoga con las comunidades y sus prácticas culturales, ha hecho que hayan organismos dedicados a la soberanía alimentaria, que estén dedicados agrupaciones medioambientales, agrupaciones patrimoniales, trabajando con el arte, ¿te fijas? Y eso ha sido, sin duda, ha sido un proceso de comunión, ¿no? De construcción de comunión. Y claro, y eso ha sido el gran trabajo que ha costado para que Conce se sienta como una escena cultural también, ¿no? Eh, con todas las limitaciones que ella implica y claro, y con toda la complejidad que ello implica en el sí, constante porque diálogo entre todos. eso te iba a decir yo, o sea, las complejidades son muchas, digamos, o sea, de qué manera esta manifestación es nueva, digamos, que son de carácter político, artístico, social, que tienen que ver con lo ecológico, cómo se van de alguna manera, voy a decir una palabra que no debo decir, pero se van develando, digamos, a un mundo que no los conocía, que no tenía idea, y que en algún momento tiene la posibilidad de decir, aquí estamos, esto somos y esto hacemos, digamos. Ahora, Claro. ¿cómo lo recoge el mundo el mundo de otros territorios? Porque aquí también hay territorios que se mezclan con otros territorios también, y que también puede haber una sumatoria, o también puede haber un choque. Entonces ahí me pierdo un poco en el sentido de estos territorios son independientes, se unen, estas manifestaciones conviven en la calle, o no sé, ahí cuéntanos un poco, no sé si tú tienes una percepción, Sí. cómo, cómo se logra, digamos, distinguir y que no choquen, digamos, en el uso de la calle, digamos, O o sea, mantener la individualidad. tampoco hay que tenerle miedo al choque, Ya, ¿no? Creo que tampoco es algo que uno tenga que evitar, ¿no? Como que sí, generalmente uno va trabajando en torno de evitar el conflicto y finalmente lo único que nos ha hecho es sumarnos en un gran conflicto sí. de tal magnitud que hubo una Claro. marcha de 1 millón de personas hace un año atrás, ¿no es No, cierto? de varios millones, porque además se suman en Santiago nomás, lo sumamos lo de las regiones. Mira, ni siquiera me quería meter en ese tema, pero bueno, por eso hablo de la escena local. Pero básicamente, como todas las relaciones, cuando se basan en el respeto, en el reconocimiento, en la mirada honesta y sensible con ellos, entre ellos, eh, eso ocurre de manera natural. Si lo que pasa es que estamos también de repente muy acostumbrados
a pensar de qué manera me relaciono con el otro, porque siempre sacamos provecho de la relación con el otro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pedirle algo al otro. Pero cuando las relaciones ocurren de la manera del reconocimiento efectivo y afectivo con el otro, los procesos de diálogo, los procesos de vinculación se generan en un círculo súper virtuoso de relaciones humanas, ¿te fijas? Sí. Relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, la gran cantidad de red que hoy día ocurre en los distintos escenas locales, territoriales, quizás excluyendo un poco Santiago, malamente excluyendo, porque creo que Santiago también tiene el mismo problema de marginar a partes de sus territorios, ¿no es cierto? Santiago no es uno solo, me lo han dicho millones de veces, yo tiendo también a homogenizarlo, ¿no? Ahora ya quedo sin ningún... Ahora quedaste con ningún pañuelo. Ningún pañuelo. Pero entonces, pero cuando estos procesos ocurren así, se empieza a dialogar amistosamente con Gualmapu, con Magallanes, con Tarapacá. Cuéntame un poco esto se me ocurre como ejemplo, digamos, esta pintura del general Baquedano, que viene uno y lo pinta de un color, viene la institucionalidad lo pinta de otro color, después viene él y lo pinta de otro color. Yo creo que esa es una acción de arte fantástica, digamos, desde el punto de vista independiente de los contenidos políticos, todo lo que tenga, pero a mí me parece que eso, repintar y pintar, se ha transformado en un hecho súper notable desde mi punto de vista en la Plaza de la Dignidad, porque o sea, aparece un día roja, y al otro día aparece gris, y al otro día roja y verde, al otro día gris. Cuéntanos un poco, no sé qué impresión tienes tú de eso, o sea, ¿cómo lo ves? Yo creo que ahí también hay una disputa del territorio, ¿no? Yo creo que ahí hay una disputa real y que tiene que ver con que finalmente el que la quiere de una forma es el Estado, ¿no? Sí. El Estado quiere que esa imagen solemne tenga determinadas cualidades y finalmente la gente que está en la Plaza Dignidad utilizando ese espacio como un espacio que está otorgándole diversos sentidos de activación, de memoria, ¿no es cierto?, de participación, de resistencia, de activismo, sin duda pasan muchas otras cosas. Hay también ahí un tema súper crudo que es como el higienismo de la calle, ¿no? Hay una necesidad del Estado de marcar ese higienismo de la calle. Eso no es dialogar con nadie, ¿te fijas? Es no permitirme ser, es no dejar que sea. ¿Te fijas? Entonces también ahí nos encontramos con esa especie de casa piloto de la ciudad, donde nadie vive, ¿no? Donde nadie existe. Y obviamente en espacios, en momentos como el que estamos viviendo, la calle ha sido el espacio donde todo ha estado ocurriendo al mismo tiempo, como un palimpsesto, ¿no es cierto?, de sentidos y de historias y de memoria. Yo no tuve la oportunidad de ir a Santiago a ver lo de la Dignidad, que decían que era bellísimo, pero nosotros lo podemos constatar aquí en Concepción, que por una parte estaba el cierre de la ciudad, ¿no? El búnker de la ciudad protegiendo lo privado, y por otro lado que se cerraba, se abría. Se abrían las expresiones, se abrían los rayados, se abrían los espacios, se abrían las manifestaciones, etcétera, ¿no? O sea, Paicarrera, un espacio donde había un viejo pascuero dando vueltas y, ¿no es cierto?, tomando chela y gritando. Entonces, esos espacios de capas de sentido, ¿no es cierto?, de valor, donde uno les va otorgando ciertos valores, porque Paicarrera ya es Paicarrera, es un espacio de encuentro, de lucha, de resistencia y de tensión, ¿no es cierto? Estaba el Centro Cultural también ahí, ¿no? Que donde estaba Telepisa, el Centro Cultural Telepisa, donde estaba toda la gente ligada a la Asamblea de Artistas Autoconvocados del teatro, ¿no es cierto? Y la danza, y también... eso lo encontré notable. Eso lo encontré notable. Yo me di cuenta de lo que lo autoconvocado, o sea, de verdad me di cuenta durante el estallido, digamos, lo que significaba ese movimiento y ese espacio, digamos, ahí, ¿cachai? Que lo descubrimos después cuando nosotros estábamos dentro del nivel ¿cómo te dijeron?, administrativo, hablando y discutiendo temas que no teníamos nada que ver con lo que estaba pasando, o sea, hasta que ellos... ¿no? Por ejemplo. Sí, que ellos
fueron a funarnos a las conversaciones que había organizado la municipalidad, y ahí uno se dio cuenta que efectivamente estaba en otra realidad, uno, digamos, que lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba haciendo la gente, lo que estaban haciendo los autoconvocados, era una realidad que efectivamente tenía un sentido, tanto sociológico, político, todo lo que tú quieras, y nosotros estamos hablando por hablar nomás, o sea, temas que venían de toda la vida y que nunca lo habíamos podido resolver, y no se iban a resolver por nosotros, digamos, se iban a resolver por ellos, ¿cachai? Entonces también fue un aprendizaje, por lo menos para mí, viejo, digamos, fue un aprendizaje con ellos, básicamente. Porque me decían, no, es que tienen que estar en la Asamblea Constituyente, y nos nombran puros viejos, pero si nosotros no tenemos nada que hacer ahí tienen que estar los autoconvocados, porque son la gente que estuvo en la primera fila, en la calle, digamos, haciendo lo que tenían que hacer y lo hicieron bien. ¿Entendés? Entonces, son ellos los que merecen estar, digamos, planificando un futuro de este país. Pero bueno, ya me explayé mucho. Por ejemplo, ahí se generan, ¿no es cierto?, esas discusiones bizantinas, ¿no? Que era como cuando estaba cayendo Bizancio por los turcos otomanos, estaban encerrados los otros discutiendo cómo defender la ciudad. Entonces, claro, o sea, en el fondo, el gesto lúcido también de comprender que las escenas y los sentidos se van modificando, se han ido modificando, y esto que se ha ido fraguando durante estos últimos años aflora hoy en día, pero aflora porque hay un tejido real abajo, ¿no es cierto?, que no se veía o no se comprendía porque no se quería ver y porque no se quería comprender. ¿Te fijas? No. Porque aquí la cuestión no es que el que grita más fuerte se ve, ¿te fijas? El que grita más fuerte es lo que dice Kuczynski, es el que marca la ruta del poder y de la hegemonía de donde quiere estar. Había un eslogan del gobierno, no sé qué gobierno, que decía, Chile está en deuda con la cultura. Yo creo que Chile está en deuda con la calle ahora, o sea, efectivamente. Chile está en deuda con su gente, claro, sí, Chile claro. Está en deuda con su gente y con toda su gente, con el reconocimiento de todas sus identidades y todas sus memorias. Tú como creadora, tú interveniste en la calle, tú hiciste acciones en la calle. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque me gustaría saber también tu percepción, porque también correspondía a un discurso tuyo que tenía que ver cómo tú ocupabas este espacio, digamos, que fundamentalmente era la calle. Es un poco, tú venías ya en una acción, digamos, modificatoria de lo que estabas pensando respecto a lo que tú eras como creadora, o era lo que, entre comillas, estaba de moda, hacer cosas de ese carácter, performance en la calle, qué sé yo, y todo lo más. Cuéntanos un poco. Mira, yo el 2004 hice, bueno, todos los procesos no tienen esa lucidez en su momento, sino cuando uno las vuelve a ver, ¿no? O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo el 2004, porque en el 2004 hice un video que se llama Entre Montajes, y que era un video de una exposición que nunca se veía, ¿no? Y que se desmontaba y se montaba, y usaba los espacios de las galerías mientras sacaban y ponían otra obra, ¿ya? Cuestionando un poco también ese cubo blanco, ¿no? Cuestionando esas relaciones, esos espacios institucionales del arte, y un poco las prácticas que allí también, o de qué manera las prácticas se hacían cargo de ese espacio. Y yo siento que esa fue mi despedida de los espacios formales de exponer el arte, ¿no? Obviamente expuesto después de maneras muy particulares, sobre todo en eventos más bien como de escenas de concert, pero en general mi trabajo ya no circula a través de esos espacios que se despide el 2004, ¿no? Luego, claro, empiezo a trabajar con las historias de comida en las calles, ¿no es cierto? Empiezo a meterme como con esos espacios, a hacer una serie de acciones performáticas en la diagonal. Hoy en día estoy muy involucrada con procesos, sobre todo con Mesa 8 también, y con mi proceso culinario, que estoy trabajando con comunidades en Santa Juana y Yico. Entonces estoy metida con la idea de las comunidades, que yo ya ni siquiera me atrevo a pensar si es arte o no lo que hago, ¿no? Porque a esta altura es un híbrido. Lo único que sé que me hace mucho sentido trabajar desde ese acercamiento, ese gesto lúcido y esa convicción de que la relación entre las personas va a transformar nuestra comunidad. Este diálogo sincero, honesto, que te comentaba, porque
también el arte adolece mucho de extractivismo, ¿no? Cuando trabaja con comunidades o con... Entonces he tratado de sobrellevar de la mejor manera y por eso quizás también en el silencio del encuentro con el otro ir atesorando las confianzas y los cariños. Y ahí he estado metida. Y respecto con las acciones que he hecho ahora último en términos de las manifestaciones, igual he tenido harto cuidado y respeto también de no manipular esos espacios, no sentirme yo producto del extractivismo. Entonces, cuando hemos trabajado, han sido cosas bien juguetonas que hemos hecho, pero por sobre todo también han sido súper colectivas y las hemos pensado como grupo y han ido surgiendo y no tienen autor y se van sumando y se van transformando. Y eso es súper bonito cuando uno tiene como... Y lo que estoy presentando ahora también aquí en la feria es parte de una serie de acciones que ocurrieron en Concepción cuando ganó Piñera, que ya no me acuerdo qué año fue, pero fue ese verano, que encontramos que era el colmo, que él hubiera ganado y que no hubiéramos dicho nada, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hacer todos los viernes a las 2 de la tarde esta idea de salir y cada uno con su letrerito y su grito. Y lo que hicimos ahora con Andrea Herrera para lo que presentamos acá a la feria era justamente utilizar los letreros de todas las compañeras, que yo iba guardando todos los letreros de todas las compañeras que fueron participando en esas acciones, ¿no? Entonces, si te fijas, se va diluyendo esta idea del autor también en esos espacios, ¿no? Sino que se conforma la idea de grupo, de colectiva, de comunidad, un ejercicio súper solidario entre las personas, y eso me gusta mucho porque de alguna manera te permite la autoconstrucción de un saber desde el encuentro con las personas, una interdisciplina, una transdisciplina. ¿Cómo recibe la comunidad esta, no voy a decir intervención, esta participación conjunto con un creador, por ejemplo? ¿Cómo Todos llega somos una relación? comunidades, todos somos comunidades, todos Sí, sí, somos comunidades. por eso te digo. Pero cuando llega un señor, que una señora, o cualquier persona, resulta que de alguna manera, porque estaba pensando en la famosa residencia, de Claro. repente, con esta intervención en la ciudad, digamos, donde a lo mejor hay un poco de utilización también del territorio en pos de una obra desde el artista, más que de una relación verdadera y eficaz con la comunidad, digamos. Sí, ese es un tema, ¿no? Es un tema cómo se piensan también las residencias y por eso más que pensarlas en términos de producir obra, hay que pensarlas como la idea de habitar los espacios que son distintos a uno y ver de qué manera nos permiten vernos y ver al otro. Yo a esta altura creo que la capacidad que tengamos de encontrar, como dices tú, ¿no? De repente vi aquello que no veía. Entonces, cuando uno viaja, sale, cuando le toca someterse a estas otras experiencias, uno ve lo que está ahí, ¿no? Solo que no lo ha querido ver. Entonces, o no ha podido verlo, o no ha tenido las condiciones. Pero claro, el arte adolece mucho de ese extractivismo y esa es una pelea que tenemos que hacer entre todos, ¿no? O sea, tenemos que tener el cuidado de de no utilizar Nata, la producción de no utilizar a las personas en la producción de sentidos de una obra que además circula por otros lados. Ahora, por suerte, Concepción no tiene mercado del arte, entonces también no tiene, o sea, esa otra circulación no es más que otro espacio igual, ¿no? sí, exacto. Sí. Pero claro. Pero ¿tú crees que hay conciencia en el sector, digamos, de los creadores o los artistas visuales de este concepto de alguna manera de territorio, de comunidad? O sea, porque hay muchos que están pintando su casa y no importa un comino lo que está pasando en otros lados y hacen su obra, digamos. Pero ya cuando tú intervienes, cuando participas en el proceso con la comunidad, ¿es un tema más común hoy día en los creadores o todavía hay una lucha, una disputa entre la creación y la participación? Sigue siendo un problema retórico, según la Kusikanski, ¿no? Sigue siendo un problema de cómo las palabras nos empoderan en discursos políticos y de poder. No es una disputa, no son espacios que tengan la necesidad de tener que dialogar, ¿no? Ya. O sea, o de empoderarse con los otros. Yo creo que son espacios distintos de creación. No podemos pensar
que Claro. esos espacios quizás No que todos tienen que intervenir, digamos. más encerrados. Claro. No tengo por qué pensar que esa persona es un enajenado de su comunidad, ¿no? Yo no lo sé. Sí. Pero también hay que pensar qué sucede con ellos. Pero lo que yo siento que en términos colectivizados y de grupos humanos, sin duda hay una No, solamente necesidad, te quería por decir, los los tiempos que estamos espacios viviendo, por las tradicionales, condiciones que entre estamos comillas, viviendo, y hay una volvemos al lenguaje, necesidad de llámese vínculo y de Biobío, encuentro. Artistas del Acero, Universidad de Concepción, Pinacoteca, permitirán, primero, permitirán el acceso de estos territorios en sus espacios institucionalizados, estas manifestaciones territoriales no quieren esos espacios, ingresar a esos espacios. Yo creo que los espacios formales e institucionales tienen que repensarse, ¿ya? Ya. Porque ese no querer obedece a qué, ¿no? Hay que Sí. pensar a qué obedecen, ¿no? Mm. Porque no es solo un berrinche, ¿no? Entonces, hoy en día se está trabajando mucho con los espacios de mediación como un espacio de diálogo con las diversas comunidades y un diálogo activo y participativo, no es una guía, ¿no? Que te muestre la exposición. Y por lo tanto, en la medida, ¿no es cierto?, que los espacios también se repiensen como espacios flexibles, móviles, ¿no es cierto?, incluso de resistencia y activismo, ¿no es cierto?, frente a la cultura, obviamente que va a haber un diálogo y un vínculo y un eco con estas agrupaciones culturales que están ejerciendo ya su trabajo, ¿no?, su deber ser. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, o sea, finalmente es de qué manera nos pensamos juntos de nuevo, ¿no? De qué manera nos pensamos en comunidad y en comunión. Y el ejercicio de mediación es súper importante, súper interesante. Hay redes de chicos de mediación que se están instalando, que hacen procesos muy buenos, ¿no es cierto?, para leer o para leer las exposiciones, para instalarlas y para llevarlas y traerlas. Entonces ya en realidad la obra colgada en sí misma Sí. no tiene ningún sentido si no es en diálogo con todo eso otro, ¿no? Perfecto. Entonces yo creo que ahí hay, claro, hay una deuda de parte de los espacios, ¿no? Bueno, Y solamente para terminar, de hacer y la educación formal en el arte, ¿cómo la ves tú? ¿Recoge esto o todavía no, ve pasar por la calle nomás de la ventana este tema, o efectivamente la quiere recoger? Lo que pasa es que la educación es distinta en el sentido que en el fondo la educación te entrega ciertas herramientas técnicas de oficios y retóricas y dialógicas para que tus discursos artísticos funcionen donde tú lo estimes conveniente, ¿no? Perfecto. Entonces, sin duda, hay muchos estudiantes y estudiantas que obviamente utilizan estos espacios porque son los que les interesan, porque son los que conocen, porque son en los que han participado, o incluso por los cuales ellas están estudiando arte, ¿no? Entonces, eso también es una gran deuda, ¿no? O sea, también es una deuda de la academia en el sentido, ¿cómo me sumo también a esta escena, ¿no? ¿Cómo me sumo a estos procesos culturales que están ocurriendo, ¿no? Desde la relación, desde el vínculo sincero, desde la honestidad y no desde la sospecha y no desde el extractivismo y esta dolencia que tenemos, ¿no es cierto?, respecto de productivizar todo o de reedituar, ¿no es cierto?, ciertos logros en torno a la producción de otros. Entonces, cuando eso también ocurra, sin duda, ese diálogo y esa comunión va a ocurrir. Eso está ocurriendo en muchas escenas, hay muchas gente del arte trabajando en estos espacios de autogestión que están trabajando desde doctorados, por ejemplo, que pareciera un absurdo, pero sí, entonces hay una academia asociada al doctorado que está moviendo y está repensando discursivamente también estos procesos, y eso está ahí en berbecho, ¿no? Está ahí como... Bueno, estamos ocurriendo. todos en berbecho desde octubre para adelante, estamos todos en épocas de Estamos cambio. todos interpelados, todos nos sentimos Sí. como personas, sobre todo deconstruyéndonos todo el rato, sí. Y Bueno, y querida Nata, eso es bueno. Eso querida, sí fue es un bueno. placer conversarte, un placer escucharte. Igual, De verdad, hemos aprendido montones hoy día
de la calle el espacio para lo imaginable. Así que la gente va a ver esta entrevista, después la vamos a editar y la puede ver ahí. En un minuto y después se va a aburrir porque 1 hora igual es harto. No, pero no importa. Nosotros, mientras lo pasemos bien nosotros. No, agradecida y importante también el cuestionamiento de los espacios desde sus propios modelos y prácticas, ¿no? Yo creo que eso es una necesidad. Sí, absolutamente. Ya que digo, 1.000.000 de gracias. Nos estaremos viendo en la Feria del Arte